nosotros estábamos dudando de el proceso en que estamos montados hasta aquí. Planteamos que era necesario que en la República Dominicana hubiera un partido socialista, de verdad. Fidelio Despradel tuvo una participación muy destacada en el movimiento 14 de junio. Fue el responsable de la Escuela de Formación Militar del 14 de junio y participó en la Revolución de Abril de 1965 junto al coronel Francisco Alberto Camaño y con los dirigentes, los líderes militares e izquierdistas de ese movimiento. Posteriormente a la negociación hubo decisiones importantes de carácter político que se adoptaron. Camaño se incorporó a un proceso, digamos, de educación y participación ya mucho más definido en la construcción de un bloque de partidos políticos de la izquierda que le dieran continuidad a la Revolución Dominicana. Fidelio Despradel está con nosotros, le agradecemos que haya venido y que haya aceptado conversar nuevamente con el objetivo de hacer algunas precisiones. Y a mí me gustaría comenzar con esas precisiones sobre la idea de Francis Camaño sobre la construcción de un partido socialista en República Dominicana, que fuera el resultado de la unificación de los partidos socialistas que había después de terminada la intervención militar y la Revolución de Abril de 1965. Sí. Fidelio, bueno, gracias. Francis y yo consolidamos una relación que existía antes de la guerra, en la guerra, íntima. Sí. Cuando Francis dio el discurso de despedida en la fortaleza, en la entrega ya de entregando el poder. El poder. Yo me desmayé porque tenía 15 o 20 días con una hepatitis que don Julio Ibarra, que me quería muchísimo, me daba Alarén. Dije para curarme eso, porque eso era paludismo. Yeah. Y lo que hizo fue casi matarme. Yeah. Entonces, perdón, ¿y tú estabas en ese momento en la entrega por parte de Francis del poder? Yo estaba en el acto. Y ahí te desmayaste. Y me desmayé. Te desmayaste. Y cuando desperté, me dijeron, tú estabas al borde de la muerte, porque tenía días y días y días y días con una hepatitis grave. Pero yo no le hacía caso, bien, ni sabía que era una hepatitis, ni mucho menos, me sentía mal. Bien. Entonces, Francis indagó, yo entonces me acostaron en la calle, en la casa de don Julio Ibarra Faz. El padre de don Julio Ibarra Ríos. Sí, sí. Y ahí pasé mi gravedad. Francis averiguó cuando ya yo estaba en condiciones de conversar. Bien. Y siempre preguntaba por mí. Pero entonces él fue, cuando le dijeron ya él se para y cosas, porque no me permitían ni siquiera pararme a orinar. Bien. Yo tenía que hacerlo todo en la cama porque estaba grave. Ya. Entonces, cuando le dijeron que ya yo podía recibirlo, Francis fue. Y Francis me pidió, hablamos mucho de la situación. Francis tenía en la cabeza de que los norteamericanos habían parado un proceso importantísimo y que eso había que continuarlo. Esa era la visión de Francia. Él entendía que pese a la negociación con la OEA debía continuar el proceso revolucionario dominicano. O sea, las fuerzas más progresistas, las fuerzas constitucionalistas, prepararse para continuar un proceso que lo interrumpieron por la fuerza de 42.000 soldados. Además, él había sido el presidente de la República en armas. En armas, exactamente. Entonces, después que hablamos horas, él me pidió que le escribiera un documento, porque él tenía... Perdón, Fidelio, ¿de qué hablaron ustedes en ese momento? Hablamos de esa situación. Tú prácticamente hospitalizado y Francis fue a visitarte. Sí. No él sentado al lado de la cama y yo acostado. ¿De qué hablaron? Hablamos de la continuación del proceso que se había dado con la Guerra de Abril.
y él tenía una preocupación muy grande porque desarrollaron la táctica de dispersar a los militares constitucionalistas, unos en el país, y pasaron lo que tú no te imaginas, porque la fuerza de derecha le hicieron la vida imposible. Francis se encargaba de la relación con los militares, sí, y dirigía a los sí, militares. Sí, pero tú eras del 14 de junio, yo era el 14. De la dirección de la escuela armada del 14 de junio. Sí. Entonces había una diferencia, sí. porque tú eres el político. Exactamente, pero también el amigo, Ya. y el amigo íntimo, Sí. porque incluso en una oportunidad que yo fui donde Francia a decirle que los PRDistas estaban vacilando y que nosotros no podíamos permitir que nos impusieran una situación, él dijo: no te apures, Fidelio, que si me presionan mucho yo apelo a eso. Y señaló la foto inmensa de la actividad del 14 de junio, donde él dijo el discurso principal en la guerra. En la guerra. En el medio de la guerra. O sea, como diciendo: yo apelo a las masas, si me siguen presionando. Bueno, bien, ese último discurso en el que tú te desmayaste, donde Francia entregó... eso es en la Fortaleza. Sí, pero ¿es cierto que ese discurso lo escribió Hugo Tolentino Dipp? Él contribuyó, yo creo, a la totalidad de las declaraciones de Francia. Yo creo que Hugo, y lo dije en el Congreso, sí. defendiendo la figura de Hugo, ya él muerto. Es decir, que Hugo era una persona muy cercana, hasta el punto de escribir algunos de los discursos que pronunció Francis Camaño. El otro era Jottin Curie, pero a otro nivel, porque Hugo era el más intelectual. De acuerdo. Y otro, pero esos dos jugaron ese papel. Bien. Entonces Francis me dijo que estaban dispersando a los militares constitucionalistas. Y como él tenía en la cabeza que eso había que continuar ese proceso, él no quería que se le dispersara la fuerza principal que estaba bajo sus órdenes. Sí. Entonces me pidió que escribiera un documento planteando mis ideas de qué él debería hacer con los militares constitucionalistas que lo habían empezado a nombrar en las embajadas y cosas, y a dispersarlo. Y a los que lo dispersaron en la República Dominicana, pasaron lo que tú no te imaginas. Lo que tú no te imaginas. Bueno. Que los propios militares ya no los consideraban como sus compañeros. Eran enemigos de la patria. Enemigos de la patria. Enemigos de la patria. Bien. Entonces, aunque fueron los que resistieron la intervención militar. Exactamente. Una paradoja, ¿eh? Exactamente. Entonces, yo le dije a Francis que yo lo hacía. Y lo escribí rápidamente, porque ya yo había recuperado mis facultades. Y se lo entregué a Francis, ese documento. Entonces, Francis me dijo, porque Francis hablaba de el 14, el PSD y el MPD, de esas tres fuerzas hablaba él. Para unirlas. Para unirlas. Y fundar el Partido Socialista. No era fundar el partido, era continuar la lucha que habíamos desarrollado, que era una lucha armada. Por restituir la democracia y restituir las cosas progresistas de la Constitución del 63. Eso lo digo yo porque eso estuvo siempre en la cabeza de Francis. En la cabeza de Francis. Bien. Entonces, ese documento yo lo terminé y se lo entregué. Entonces Francis, cuando fue a buscarlo, porque yo no podía levantarme de la cama, me dijo, cuando yo haya conversado con el MPD y el PSD, él desarrolló buenas relaciones con él, principalmente con el PSD. Con los dirigentes. Sí, con los dirigentes. Bien. Que eran los del Partido Socialista, que habían ya, salido del Partido Socialista Popular y habían formado cambiado el nombre. El nombre, sí. Partido Comunista Dominicano. Exactamente. Y el MPD. Y el MPD. Francis tuvo bastante problemita con el MPD, pero él lo respetaba. Lo respetaba y lo veía como una de las tres fuerzas de izquierda del país. 14, PSD y MPD. Ahí estuvo hasta el año 65 o 66, no recuerdo, Cayetano Rodríguez del Prado como secretario general y luego pasó a Maximiliano Gómez como secretario general. Sí, ya eso es un poquito más. Un poco más adelante. Más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice
cuando yo haya amarrado estas cosas, vamos a decirlo así, sí, para simplificar sí, la explicación. Hablado con los dirigentes Con los del otros, PSD. y puesto de acuerdo, y entonces juntarnos bien, para hacer el un MPD, plan común. Y 14 de junio. Entonces tú viajas a donde me hayan deportado a mí. Porque él sabía que lo iban a deportar. Él sabía, pero no sabía que era Londres. Él no lo sabía. Entonces yo le dije, mira, Francis, viene una etapa muy dura en el 14 de junio ahora. Yo estoy de acuerdo con que nos juntemos ya para redondear esos planes, porque yo estaba de acuerdo con la visión que él tenía, compartíamos esa visión. O que ustedes habían compartido, porque los documentos los estaba elaborando tú. Fidelio Despradel, sí, pero por síntesis supuesto, de las conversaciones, de las conversaciones con él. Exactamente. Bien. Entonces yo le dije, piensa en otra persona del 14 de junio por si yo no puedo ir. Y él dijo Roberto Duvalier. Él admiraba mucho a Roberto, porque Roberto en la lucha en la zona norte tuvo un comportamiento único. Sí. Porque Roberto era una cosa extraordinaria en la acción. Sí. Entonces dijo, tú o Roberto Duvalier. Resultó ser Roberto. Y en ese documento, en ese libro que te estaba enseñando, ahí sí está. Este es el libro de memoria, este es el segundo tomo de las memorias de Fidelio Despradel publicadas por el Archivo General de la Nación. Sí. Entonces me dice, aquí en este tomo está la carta. La carta que mandó Roberto desde Cuba, porque cuando Roberto llegó a París, le dijeron, corre a Bélgica, que Francia está en Bélgica todavía. Y cuando llegó a Bélgica, Lachapelle le dijo, llegaste un día tarde. Porque el día antes Francia había desaparecido. Desaparecido. Se sabe bien que incluso el agente cubano que manejó todo eso, era la persona de la embajada en París. No, era una persona de la CIA. Un diplomático que trabajaba en París y estaba vinculado con la CIA. Sí, pero era de los cuadros importantes de la inteligencia cubana. Y él fue que preparó todo el tinglado para sacar a Francis de Europa y llevarlo a Cuba. Bien. Entonces a Roberto le dijeron, sigue para Cuba, que Francis se fue ayer, o se desapareció ayer. Pero entonces si le dijeron sigue para Cuba, ya le estaban diciendo que estaba en Cuba. No, porque Lachapelle lo sabía, y Francis se lo propuso a ellos, a Lachapelle y a Montarache. Habló con ellos de esa situación. Ellos no lo siguieron a Cuba. Ellos no estaban de acuerdo con el viaje a Cuba, ¿no? Pero sí estaban de acuerdo con contribuir a continuar una lucha que le habían tronchado al pueblo dominicano. Pero hay que decir que Francis hizo una evolución política que ellos no hicieron, que fue la de identificarse con la revolución cubana, lo que significaba era irse con el socialismo. Y militares que venían de la dictadura de Trujillo no estaban de acuerdo con eso. Y acuérdate... Montearache y Lachapelle se negaron. Bueno, es la idea que Roberto recibe en Cuba, porque voy a terminar esa situación, es esa. Y esa es la imagen que yo tengo. Yo nunca discutí con Lachapelle, que es mi amigo, ni con Montearache, que es mi amigo, era mi amigo, nos tratábamos muy bien. Nunca discutí esa situación. Nunca discutí con ellos porque ellos quedaron fuera de ese Evidentemente hubo una decisión que se respetó, incluso Francis debió haberla respetado, que ellos decidieron quedarse fuera. Incluso Balaguer, que era un malvado, trajo a Lachapelle aquí y lo puso a la cabeza de las patrullas. De las patrullas, en la ciudad. En la ciudad, en el momento en que se dijo que Camaño había llegado, en febrero de 1973. Una cosa, bueno, maquiavélica, pero bien. Quiero continuar en este problema. La cuestión es que Roberto sigue para Cuba, pero Roberto no pudo hablar con Francis. Roberto Duvalier no pudo hablar con Francis porque lo habían aislado.
Ya. La La seguridad aparato cubana. la había aislado. Y Francis entonces le mandó una nota a Roberto diciéndole que nos habíamos retrasado mucho, es verdad, nosotros, Sí. retrasado mucho con el viaje, desde que él dijo, estoy en Londres, tenía que ir yo o Roberto. Y nosotros nos retrasamos un poco discutiendo la situación que te voy a explicar por qué. Entonces Roberto, cuando llega a París, manda un documento que está ahí, y yo te lo marqué. Sí. Cuando tú lo leas, un día vamos a hablar lo voy a ver el documento. de esa Bien, situación. bien. Entonces, mira lo que pasó. El 14 de junio se embarcó, como nosotros solíamos hacerlo y como Manolo nos enseñó, hasta aquí, en esa situación. Con Francis Camaño y la No, en la preparación de los frentes guerrilleros. Ya. Incluso el nombre de triángulo estratégico, eso fuimos nosotros que le pusimos al triángulo entre Padre Las Casas, Ocoa y la Cieneguita, o sea, Bonao. Ese triángulo, Sí. ese fue el nombre. Pero nosotros pusimos a Mazara a entrenar A Orlando Mazara. En la academia a los campesinos que los dirigentes del 14 de junio mandaron, porque de todas partes mandaron delegaciones de miembros a entrenarse en la academia. Y Mazara fue el que se ocupó del grupo de Ocoa, pero ya era porque había un plan de consolidar esa base de apoyo. Ya. Bien. Entonces, incluso hay una fotografía donde Fidelio de Pradera aparece con un fusil AR-15 escondido en el sitio donde se iba a esconder Mazara. Orlando y Mazara. Donde yo le ordené que se escondiera. Pero Mazara era semiautónomo. Él se descuidó. Creía que por el radio se iba a enterar de las cosas, los campesinos no le avisaron que la guardia había ido la noche anterior y estaban escondidos, y en un recodo de eso que viene Mazara saliendo de su escondite, donde yo estoy con un fusil de AR-15 ahí, lo matan. Lo capturan. No, lo matan, le hacen una emboscada y lo matan. Yeah. Lo montan en un burro y cosas. Entonces, ¿por qué yo planteo esta situación? Porque a partir de ahí, fíjate bien, cuando Roberto se va, es 5, 6 o 7 días después que muere el Che. El Che Guevara en Cuando Bolivia. el Che muere, nosotros ya empezábamos a dudar de nuestra propia política, a dudar de que procedía en esa etapa reiniciar la lucha armada en el campo. Porque nosotros desarrollamos esfuerzos ingentes para desarrollar bases en el Cuey, zona este, en Montebonito, Ocoa, perdón, para la casa, en Ocoa, Mazara, Sí. en el sitio de Manolo, donde estuve yo, en la guerrilla, Sí. en esa zona, nosotros enviamos, incluso yo todavía tengo un expediente ahí que me hicieron a mí, porque los muchachos cuando lo cogieron preso dijeron que fui yo que le entregué el reloj, Eso es Manaclas, la pistola. San José de las Matas. Pero entrando por el sur, porque el norte estaba muy vigilado. Entonces nosotros hicimos un gran esfuerzo. Ya. Y cuando las cosas... Pero eso era la idea, eso era el foquismo en su pleno esplendor. ¿Cómo Exacto. era? Pero los cubanos, tengo entendido, que hicieron un gran esfuerzo para convencer a Camaño de que no viniera. Aparte de que Camaño no se daba cuenta, pero ya Balaguer había hecho contactos y tenía una negociación o algún tipo de negociación privada con Fidel Castro. Y Bueno, eso ya tengo entendido que Leonardo Mercedes relató que él fue enviado por los Corecatos a Cuba y le llevó una comunicación a Camaño y le dijo, no vengas, que esto va a ser un desastre. Vete de Cuba a Europa otra vez. Y
graba un mensaje dirigido al pueblo dominicano y dile que tú estás en Europa. Hay un titular en el periódico El Nacional, Ajá. del 14 de junio, Sí. que dice, habla de Francia y cosas, y dice, Francia está en Cuba. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque Homero nos convenció a nosotros de que si lo sabe la CIA, lo sabe Balaguer, lo saben todos los aparatos, el único que no lo sabe es el pueblo dominicano. Lo sabía todo el mundo. Entonces nosotros lo dijimos, está en primera página de los periódicos nacionales de esa época, y nos criticaron muchísimo, y Francis se incomodó con esa situación porque él no quería anunciar eso. Ya. Pero Balaguer lo sabía, y lo sabía la CIA, y lo sabía... El 14 de junio admitió que Francia estaba en Cuba, sí, públicamente, y se publicó en El Nacional. Sí, la noticia principal. Ya. Porque también cuando Francis se supone que llegó a Nizaíto o a Caracoles, había un secreto, no se admitía. Sí. Creo que el profesor Juan Bosch fue que dijo que trajeron un cadáver congelado de Francis Camaño. Y Peña Gómez dijo otra cosa diferente, pero los líderes políticos se escondieron, las calles se militarizaron. Sí. Pero acuérdate de lo que yo te estaba diciendo, de que el enemigo conocía perfectamente toda la todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba todo pasando. Lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Lo que pasa es que Francis es un personaje en la historia dominicana obstinado, voluntarioso, como son los revolucionarios, porque Manolo era así también, y obstinado en sus ideas. Y después que muere a Mauri, Francis sentía que tenía el compromiso de continuar. Fidelio, yo hice una entrevista a la señora Mercedes Solís, hija del doctor Joaquín Balaguer, que dice que estaba debajo del escritorio del doctor Balaguer cuando se dio aquel acontecimiento en febrero 17, que Balaguer pidió que si podían, que no mataran a los muchachos. Yo vi ese programa. Usted lo vio. Muy bueno. Bien, entonces, pero ella era una niña. Lo engañaron a Balaguer, los militares, la cúpula militar tenía la decisión de matar a Francia y de matarlos a todos. Y lo que Han le escribió fue que a ellos los detuvieron vivos y interrogaron a Camaño. Sí. Y Camaño creo que le quitaron los cordones. Sí. Y cuando lo llevaron al pelotón de fusilamiento, que no se veía, porque estaba en otro sitio, Camaño gritó, ¡viva la República Dominicana! Así es. Y ahí le tiraron... Además ellos le tenían un nombre que le decían el Coco Mayor. El Coco Mayor. El Coco Mayor. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fidelio Despradel, recordando esos momentos y haciendo algunas aclaraciones y precisiones importantes sobre el movimiento revolucionario 14 de junio y el caso de Francis Camaño. Volvemos en un momento. Fidelio, el 9 de octubre de 1967 en Bolivia cae prisionero, luego fusilado, el Che Guevara. Ese proceso obviamente involucró mucho a la Revolución Cubana porque en definitiva el Che se despidió con una carta que posteriormente a su muerte Fidel Castro leyó en una gran manifestación de homenaje al Che Guevara. Pero ¿qué pasó en República Dominicana después de la muerte del Che o como consecuencia de la muerte del Che y de ese esfuerzo que había iniciado Francis Camaño de unir a los partidos, los tres grandes partidos de izquierda, el 14 de junio, el PCD y el MPD? Sí, yo recuerdo perfectamente incluso el sitio donde estábamos sentados, el buró político del 14 de junio y el impacto de esa noticia. De la muerte del Che. De la muerte del Che. Nosotros estábamos dudando de el proceso en que estamos montados hasta aquí. Nosotros hicimos un esfuerzo en el país entero y teníamos bases en el Cuey, en el este, bases en Ocoa, bases en Padre de la Casa,
Y entonces íbamos hacia la zona de Manolo, de la guerrilla. Para repetir la experiencia del Che. Para repetirla. Y hasta aquí. Sí. Es más, nosotros teníamos una unidad militar en los Llanos de la Vega, en Ranchito y, ¿cómo se llama el otro? Yeah. Una unidad militar teníamos ahí y pensábamos incluso pelear en el llano también. O sea, era una visión. Y lo del triángulo estratégico es una cosa planificada detalle por detalle. Pero ¿qué pasa? Nosotros tuvimos varios fracasos, porque nosotros también hacíamos acciones para recuperar dinero. Y uno de esos fracasos es que nosotros le íbamos a quitar el maletín a un cambista. Una cosa sencillísima. 3 hombres se lo quitaban en un santiamén porque el tipo no tenía ni guardaespaldas en aquella época. Y cuando le quitan el maletín, aparece una persona que se tira en el suelo y ¡pam, pam! Y hieren de muerte, matan a uno y hieren de muerte a otro. Y nosotros no vimos eso como un caso fortuito. Vimos que el enemigo estaba informado de las cosas que estaban pasando. Pero eso es solamente uno de los fracasos, porque eso era para recuperar dinero, porque sin dinero no se puede. No se podía hacer. Pero nosotros en el Cuey tuvimos el fracaso de Francia, de Mazara. Ya eso lo conoce todo el mundo, pero a Niana Vargas la iban a matar, si no es por un niño que el papá de la esposa de Alejandro Grullón, el papá de la esposa de Alejandro Grullón era el dirigente del 14 de junio en Paz de las Casas, y cuando la guardia estaba matando a Mazara, la guardia subía a buscar a esa mujer que está en Monte Bonito, que es en Paz de las Casas. Este señor mandó un muchachito que iba corriendo paralelo con los guardias, pero en los montes, y le avisan a Niana, y a Niana sale corriendo, se esconde, ¿no? Y ellos no lo encontraron, porque si no lo hubieran matado. También. Porque ya ellos tenían hace tiempo la información. La información que de como yo lo te que lo ustedes expliqué, estaban organizando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se piensa en la infiltración. Se piensa en infiltración, porque como diablo aparece un personaje en la calle que iba caminando que era un tirador experto. Se tira en el suelo, ¡tan! Matan uno y hieren al otro. Entonces, pero luego el presidente Balaguer lee documentos internos del 14 de junio. Sí, eso estaba yo sentado en un sillón y oigo el discurso de Balaguer repitiendo el documento que yo había escrito para que el amigo que yo te estuve hablando ahorita lo memorizara y hablara con los cubanos y los chinos. Porque nosotros queríamos mandar un grupo a entrenarse a entrenamiento. Fueron varios grupos y se entrenaron, numerosos grupos. Sí. Se entrenaron en Cuba y se entrenaron en China y se entrenaron en Vietnam también. Exactamente. Incluso la nata de la línea roja, cuando nace, es el grupo que vino de China. Es Charles Hu el que se va para el MPD. Sí. Pero el único. Todos los demás conformaron parte del núcleo fundamental de la línea roja del 14 de junio. Porque Charles Hu viene a Santo Domingo y se involucra con la Unión Cívica. Y de la Unión Cívica pasa al 14 de junio. Y luego del 14 de junio pasa al Movimiento Popular Dominicano, al MPD, en donde estuvo hasta que ellos refundaron el MPD y lo lanzaron como PCT. Ahora, ¿Tú estuviste, me dices, en un momento de eso? Porque ellos tuvieron una guerrilla con Manolo. Yo fui que llevé a Charles Hu a la casa que teníamos nosotros como casa de entrenamiento. Él vino de Nagua. Vino de Nagua, de la Gorda, un campesino. Con una cosita aquí, llega al local, nos da la contraseña, y entonces yo estaba esperándolo.
Y entonces yo le digo, vengan conmigo, y yo lo llevé a una casa que está retratada ahí en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. De la carretera Sánchez. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros recibimos lo de la muerte del Che, ya nosotros habíamos tenido varios golpes que nos estaban afectando porque decíamos, ¿y qué es lo que está pasando? Y además empezamos a dudar de nuestra propia política. Y además a Aniana casi la matan y a Mazara Orlando Mazara lo mataron. Y a Carlos Castillo lo mataron en esa emboscada que yo te dije ahorita. Entonces nosotros decimos, no, estamos equivocados, tenemos que discutir con Francia esto. Estamos equivocados. Ya teníamos dudas, pero esos hechos terminaron de despejarnos a nosotros de eso. Ese día, ahí mismo, y ahí decidimos el viaje de Roberto, que se retrasó por una cosa que le tuvieron que hacer en la boca, que era muy difícil, un dentista. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente, desde esa época, desde ese momento que nosotros rompemos políticamente y mentalmente con la línea que estábamos llevando a rajatabla, corriendo el riesgo que sea necesario, en el país entero, cuando nosotros rompemos con eso, yo me voy 3 años y medio al campo. Yo me pasé 3 años y medio en el campo. Yo vine aquí en las elecciones de 1970, regresé desde el 67, desde el 67 hasta el 70, yo vine 3 años. 3 años y medio después. Yo viví 3 años y medio como campesino y trabajador. Pero no tenía ninguna organización, solamente como parte del 14 de junio. Sí, el 14 como parte del 14 de junio. ¿Y en qué momento es que se lanza? Pero ¿qué pasa? Que ahí surge, yo me ligo con Nelson Moreno Ceballos. Y surge la idea de la revista Nuevo Rumbo. Nosotros publicamos 15 números, esta que está aquí. Esta es la revista Nuevo Rumbo. Este es el número 14 que estaba dedicado a analizar las bases programáticas y línea política general frente al gobierno del PRD de la tendencia Nuevo Rumbo. Cuando se habla de tendencia Nuevo Rumbo, es un desprendimiento del 14 de junio que se denomina Nuevo Rumbo. Exactamente. No, porque ya el 14... Esta revista es del año 1978. Es el PRD en el poder, noviembre. Sí, pero esos son de los últimos números. Son 15 números. 15 números que salieron. No, 16. No encontré ni el 15 ni el 16 para traértelo. Pero esa revista es donde nosotros planteamos la cuestión del carácter socialista de la Revolución Dominicana y la necesidad de unir la izquierda alrededor de un programa socialista. Nosotros fuimos pioneros en eso y agresivos. Existe una cantidad de documentos que te los voy a enseñar, que son, yo creo que de lo mejor que se ha escrito en este país, pero eso fue una lucha muy grande. Entonces yo lo que te quería explicar, porque para que se entienda bien ese proceso, es que desde el año 67 nosotros nos separamos de esa visión. De la visión foquista. Y nos concentramos no en preparar la guerra, sino en preparar la cabeza y los corazones de los dirigentes de izquierda. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando Francis Camaño viene en febrero de 1973? ¿Ustedes ya habían roto los vínculos con Camaño o esos vínculos no se rompieron? Déjame explicarte. A ver. A las 3:30 o 4 de la madrugada me llama Sagrada Bujosa, del día que llegó Francis. Fidelio, Sagrada, mira, yo necesito verte urgentemente. Eran como las 4 de la mañana. Y entonces él me dice, vamos a vernos a las 6 de la mañana donde Mineta Roque, tía Naná, que es una mujer extraordinaria. Y entonces nos juntamos ahí. Ella me dice, Francis acaba de llegar. Yo tuve desde la 1 o las 12 de la noche con Toribio. Toribio Peña Jaques. Toribio se separó
y se escondió donde su esposa, que vivía ahí en Ciudad Nueva, y llamó a Sagrada y le explicó todo a Sagrada. Entonces Sagrada se reúne conmigo donde Mineta Roca. Y entonces nosotros que estábamos en el medio de la revista Nuevo Rumbo, y que incluso Roberto y Bacho se habían acercado a ese proyecto, decimos, no podemos dejar solo a Francis. Entonces, fuimos nosotros que provocamos la conferencia de Toribio. Fuimos nosotros, fue última hora que hizo, pero se lo estaban disputando, porque primero nos dijeron que no, porque nosotros escondimos a Toribio. Sí, lo escondimos en la casa de Nelson Moreno Ceballos, que no era una persona que la policía perseguía y ese tipo de cosas. Quiere decir que Toribio tuvo como 2 semanas en la casa de... ¿Y ustedes no se pusieron en contacto con los Corecatos, con los líderes incluso de ese movimiento que sí tenía contacto? Miguel Coco, por ejemplo, que era la cabeza de los Corecatos. Sí, pero fíjate, Ángel Matos, Leonardo Mercedes, sí, Octavio Rivera. Sí, fíjate, una de las cuestiones que yo quiero plantear aquí, en otro programa, tiene que ver con la hermandad que había entre Miguel Coco y Fidelio de Pradel. Yo me enteré de una conversación entre Bosch y Balaguer, secreta, totalmente secreta, porque Miguel no tenía secretos para mí. Pero en esa época todavía Miguel y yo no teníamos ese tipo de vínculo. Pero Miguel tenía los recursos, tenía las casas estratégicas ubicadas, había armas aquí. Esas son cosas que nosotros no conocíamos. Ustedes desconocían nosotros que estamos metidos en un proceso de crear una corriente socialista en la República Dominicana y una revista que sustentara eso, y criticando las posiciones de las otras organizaciones, porque nosotros no estuvimos de acuerdo con las posiciones de la otra izquierda. A Nuevo Rumbo lo sorprende totalmente Francis Camaño al llegar al país. Y Sagrada Bujosa es la persona que le informa. En detalle, porque Toribio, esa misma madrugada, 3 horas antes de que se viera conmigo, se pasó 3 horas con ella explicándole toda la situación. Cuando ustedes se enteran de eso, ¿ustedes piensan que hay alguna posibilidad o que eso está condenado al fracaso? Bueno, revolucionariamente, por el sentimiento que tiene todo revolucionario, nosotros dijimos, a Francis no se le puede dejar solo. A Francis no se le puede dejar solo. Pero ¿estábamos nosotros en condiciones de abrir un frente? No. Miguel, sí, Coco. sí, porque cuando muere Amaury, Miguel queda a la cabeza de la organización que Amaury había creado aquí. Y un día podemos hablar de Miguel, porque Miguel era un tipo era un animal raro dentro de la izquierda. Cuando tú mandas a una persona a entrenarse para ser aviador, porque tú estás pensando en crear una pequeña aviación con 2 o 3 aviones para traer armas, ese no es un izquierdista de lo que tú conoces. Ese lo conocí yo, Miguel. Cuando tú mandas a una persona al extranjero a hacerse capitán marino, es porque tú estás pensando comprar un barco para entrar armas a la República Dominicana, y ese era Miguel Coco. Miguel Coco tenía ese horizonte, por eso es que él sustituye a Mauri. Cuando Miguel mandó un equipo de hombres a Puerto Rico a buscar dinero, y esos hombres mandaban dinero. Y el grueso lo cogieron preso, ¿tú sabes cuándo? Cuando asaltaron el Banco Popular de Puerto Rico, estaban encabezados por Eleazar Mota, el hermano del general Mota, que es hermano mío, Eleazar Mota. Y le cayó la policía atrás, y en una curva
el carro se volteó. ¿Y qué hicieron ellos? Se apiaron y le cayeron a tiro a la policía, pero la policía los rodeó y lo cogió preso. Y a Eleazar le dieron 12 años, sí, lo condenaron a 12 años y a los 8 años lo soltaron y él vino para acá. Vinieron para acá. Y después otro grupo vinieron en una lancha para acá. Sí. Pero todo eso ya era Miguel el que estaba Wellington, Ascanio Peterson, Edgar Erison, creo, y había algún otro más. Pero Miguel era la cabeza. La cabeza. Sí. Y además era un ser especial. Pero no hemos estado hablando. Yo lo que quiero, sí, porque tú me metes por otra. Yo lo que te quiero decir es que del 67, el esfuerzo de Fidelio y sus circunstancias, y ahí está el MPS, y está todo... Movimiento por el Socialismo. Sí, todo y está Nuevo Rumbo. Y está todo lo que pasó después del 86, que en el 92 yo tuve 9 años en Bonao, acompañando a los campesinos. Esa es otra historia. Otra historia. Pero lo que quiero decir es que nosotros, desde que murió el Che, y decimos, y tenemos un cúmulo de fracasos en algunas cosas de las que estábamos haciendo, y llegamos a concebir que Francis viniera por los Haitises, por la Bahía de Samaná, todas esas cosas, que Handel lo descubrió, porque era en la habitación de atrás del apartamento de ellos, donde yo desplegué todos los mapas de los Haitises para convencer a Roberto. ¿El apartamento de quién? ¿De Handel y Carmen Rita Morera? Sí. Ya. Nosotros nos metíamos ahí atrás, para mí se me olvidó poner el seguro. El seguro. Y él entró... Y Handel era muy inteligente, desde que vio eso, se dio cuenta de una vez lo que estábamos hablando. Sí. Pero yo lo que quiero decir es que desde 1967 hubo un sector que se desprendió de esa visión. Que descartó el foquismo como opción para hacer la Revolución Dominicana. Porque incluso en su primera etapa, las líneas rojas del 14 de junio planteaba el derrocamiento del gobierno asesino de Joaquín Balaguer, y era por vía de las armas. Era por vía de la guerrilla, era por vía de la guerra. Exactamente. Y nosotros no es que rechazamos eso, ¿no? No, pero nosotros no estábamos en eso, estábamos en lo que tú viste ahorita. Sí, pero Fidelio, el moreno Maximiliano Gómez escribió mucho, y el MPD adoptó la táctica Hilda Gautreaux sobre la base, en el año 69, sobre la base de que la Revolución Dominicana no era socialista, de que había que hacer una revolución democrática en República Dominicana, y para hacer esa revolución democrática había que aliarse con los capitalistas y con los partidos de derecha para sacar a Balaguer. ¿Ustedes qué contradicción tenían con esa táctica? Fíjate bien, en primer lugar tú estás hablando de un momento en el cual ya, porque desde el 67 nosotros le entregamos a los compañeros que vinieron de China y crearon la línea roja, los 37, le entregamos los pasaportes, la cámara que teníamos y principalmente nuestro archivo. Nosotros teníamos una maleta que la dividimos y que la manejaba una persona que nunca había venido a la capital, de La Vega. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Y ese archivo nosotros se lo entregamos a Línea Roja, porque Línea Roja era lo mejor del 14 de junio. Parte de lo mejor del 14 de junio era Línea Roja, pero nosotros no estábamos de acuerdo con ellos, y ellos no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces, nosotros le entregamos eso. Incluso yo le entregué el pasaporte belga con que yo entré clandestinamente aquí, yo se lo entregué a ellos. Y les dije, contéstele a ellos, porque ellos me pidieron que le mandara el pasaporte para utilizarlo con otro. Y yo le pedí todo eso a ellos. Pero ya nosotros estábamos separados de ellos. Y yo me pasé 3 años y pico en el campo, y entonces me junté con Nelson Moreno Ceballos, creamos Nuevo Rumbo, y entonces de Nuevo Rumbo avanzamos con otras organizaciones a crear el MPS. Ahí entonces lo que quiero decir es que hay otra tradición que empieza
desde que yo me reúno acostado grave con una hepatitis con Francis, antes de que Francis saliera del país. Ahí empieza otra situación. Entonces, cuando porque yo veo todos los programas, bueno, todos, no, casi todos, porque tampoco tengo pero yo los veo y me interesan muchísimo. Pero me doy cuenta que los compañeros que están hablando conocen una partecita de la historia. Lo que hemos hecho otros conocen una parte más grande y todos conocen mucho de 80 para adelante. Pero no conocen esta parte de cómo se dio ese proceso luego de la Revolución de Abril. Vamos a hacer una última pausa. Bueno, vamos a hacer una última pausa y retornamos para una parte importante que nos queda, que yo quiero plantearte, Fidelio. En un momento retornamos. Fidelio, ese grupo de convencidos del 14 de junio que sabe que el foquismo es la opción errónea, que forma nuevo rumbo y que se lanza en una propuesta política identificada con el campo. Tú te entrenas 3 años trabajando con campesinos. ¿Qué pasa con ese grupo que trató de unir a las fuerzas de izquierda y no lo logró? ¿Qué pasó? Ahí están los representantes de todas las fuerzas de izquierda, incluso está Rafael Camilo, entre esos. Otto Fernández. No estaba Línea Roja y no estaba Narciso. Del PSD. Del PSD. Ya. Él estaba pero el MPD sí estaba Fafa Tavera a la cabeza. Seguro. Sí. Max Puig. Bueno. También. Nosotros, la idea central nuestra era que era necesario definir el carácter de la revolución en la República Dominicana. Estábamos de acuerdo con esto, con la Constitución del 63 y con el programa del PRD, pero planteamos que era necesario que en la República Dominicana hubiera un partido socialista, de verdad. De verdad, no lo que éramos nosotros, que éramos prácticamente éramos guerrilleros, opositores del statu quo. Entonces nosotros nos embarcamos en nuevos rumbos, que eso fue una cosa gigantesca para un grupito tan pequeño, no solamente teóricamente, sino también... Era un grupo de intelectuales y activistas de la política que lanzó una propuesta de que vengan, únanse en este proyecto de fundar el Partido Socialista de República Dominicana. Eso era Nuevo Rumbo. Sí, pero resulta que intelectuales sí, pero habíamos estado en la guerrilla, en la cárcel, en todas partes. O sea, somos militantes. Yo digo activistas de la política, militantes. Sí, exactamente. Hombres de acción también. Que tienen toda una experiencia acumulada. En la Revolución de Abril tuvieron una escuela militar también. Exactamente. Y se unieron con militares activos que se pasaron junto con los dominicanos progresistas, ¿verdad? Hubo 2 gobiernos, el gobierno de Reconstrucción Nacional y el gobierno de Francis Camaño. Entonces, ¿qué pasó que no se pudo concretar esa idea de ustedes? Pese a que ustedes se supone que no eran sectarios. Sí, fíjate bien, cada uno de esos partidos que están ahí, en esa fotografía, tenían su situación interna. Yo estaba acostado en el suelo, en una habitación pequeñita en México, y Olga, la que era esposa mía. Esta es la fotografía. Sí. Y Olga, que era la esposa mía, estaba en la cama, porque era una cama chiquitica. ¿Y en qué yo estaba? Yo estaba en repetir esto
a nivel de América Latina y España y los Estados Unidos. Unir a diferentes grupos. Y avanzamos muchísimo en esa situación, muchísimo. Ahora, yo acostado en el suelo, suena el timbre, Roberto Duvalier. Roberto, ¿qué pasa? Fidelio, tú tienes que regresar inmediatamente porque hay una crisis en la convergencia. Una crisis en la convergencia. Esa crisis yo creo que en el caso de los grupos ligados a la izquierda cristiana, yo sé perfectamente que había una serie de conflictos. Incluso Ángel conoce eso perfectamente. Ángel Matos. Ángel Matos, que yo lo quiero muchísimo. Y presionaron a sus dirigentes para decir, no, ese no es el camino. Pero yo no conozco en detalle lo que pasó con cada uno de esos. Otto Fernández se fue hacia afuera. Sí. Rafael Camilo estuvo un tiempo con Miguel en la aventura puertorriqueña y ese tipo de cosas, pero después se retiraron. Pero luego Rafael Camilo formó parte del Partido Socialista con Roberto Casá. No, el MUS era el de Roberto Casá, con el Partido Socialista. Pero ellos fundaron el Partido Socialista. Fundaron el Partido Socialista, sí. Pero entonces Roberto creó el MUS, Movimiento de Unidad Socialista, y con el que nosotros incluso participamos en las elecciones del 82. Tuvieron un periódico, se llamaba El Socialista. El Socialista. Así es, sí. No, porque el Socialista era del Partido Socialista. El MUS tenía su periódico. Pero ellos le dieron su continuidad en ese periódico. Ahí estaban Sonia Silvestre, los artistas, Víctor, José Enrique Trinidad. Ese grupo estaban, recuerdo. Exactamente. Sí. Entonces lo que te quiero... pero además hubo otro proceso de Izquierda Unida, una alianza que se lanzó para las elecciones de 1982 y otro para las elecciones de 1990, en donde algunos se vincularon. Rafael Santos lo contó aquí con el PRD y con José Francisco Peña Gómez. Y otros se fueron al PLD. Eso yo lo conozco, pero ya eso... Yo voy a hablar, ¿verdad? Y aunque esto se corte rápido, pero mira, había una presión fuerte de parte de los cubanos, los rusos sobre Cuba y Cuba sobre nosotros, para que nosotros ablandáramos la política y nos acercáramos al PRD, a Bosch y ese tipo de cosas, y dejáramos todo este tipo de cuestiones. Y dejáramos también el problema del carácter de la revolución. Del carácter de la revolución. Había una presión muy fuerte en esa dirección, en todo el conjunto. Incluso, estando yo en Nicaragua, y reunido de aquí a ahí, una mesa en el medio, con el que nos había recibido en el 62, y había recibido a todos los catorcistas que se entrenaron, le dicen Jesús, pero yo nunca supe cómo se llama. Jesús. ¿Y no era Barbarroja? No, Barbarroja, Jesús era para este sector. Barbarroja era el jefe de todo. Yo estuve muy cerca de él. Él era embajador en Nicaragua. Y había una presión muy fuerte que de ahí fue que surgió lo que tú dijiste ahorita y el viaje a Cuba. Que el pasaporte mío se quedó aquí, el pasaje mío se quedó aquí porque yo dije que yo no iba. Bueno, pero lo que te quiero decir es que yo estoy hablando con Jesús ahí y le estoy diciendo que ellos no pueden empujarnos a nosotros a dejar la política socialista para acercarnos a Bosch en ese momento. Y entonces hice un gesto, como lo que yo hago a veces, ¡pa! Y la mesa de vidrio se rompió. Y Jesús se rió muchísimo porque me dijo, tú creías que había un micrófono ahí. Muchísimo se rió. Tú creías que había un micrófono, yo te estaba grabando. No, yo no te estaba grabando. Y después yo viajé a Cuba.
a discutir con ellos. Pero los cubanos estaban convencidos. Que no era correcto que nos empujaran a la izquierda en esa situación. Pero los rusos lo estaban presionando muchísimo. Pero los cubanos... Pero eso es otra historia. Eso es otra historia, definitivamente. Que hay que pensarla y habrá muchas personas que tienen muchos datos sobre eso. Pero los rusos le tenían una presión a Fidel y a Cuba. Pero además Fidel parece que necesitaba una relación con Balaguer y la estableció. Eso es en relación a Balaguer, pero también en relación a la guerra centroamericana. Los cubanos fueron presionados intensamente por los rusos para que se apaciguaran, que no siguieran el ejemplo del Che, que no siguieran la línea que ellos propiciaron. Y nosotros identificamos eso claramente y nos colocamos como un grupo que está luchando por crear una tendencia socialista en la República Dominicana, no para saltar poder ni nada de esas cosas, ¿te entiendes? Ni armar un ejército de socialistas, no. Era que nosotros creíamos que era necesario desarrollar una corriente de ese tipo. Y cuando yo cuando yo estoy en México, que viajé muchas veces a México en esa oportunidad, es porque en México había un núcleo que estaba luchando por unir a los socialistas de América Latina, de España y de los Estados Unidos, en una sola organización continental, y nosotros jugamos un papel en eso. Esa es otra historia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esa es otra historia. Fidelio, muchas gracias. Muy agradecido y muy agradecido también de los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas y de Acento TV en el sistema de cable de Claro y en el sistema de cable de Altiz y todos los otros sistemas de cable en todo el país en que nos encontramos. Muchas gracias, señores. Hasta luego.